Hey, muy buenas a todas y a todos. Hoy quería compartir con vosotras y con vosotros algo interesante que a mí me ha ayudado un montón. Es un término concreto dentro del diseño de juegos que se conoce como el camino y su vínculo con otro concepto interesante que se conoce como el enfoque narrativo. Para saber lo que es el camino, primero hay que saber lo que es una mecánica, pero no os voy a descubrir nada nuevo porque ya os he hablado sobre ello. Al final las mecánicas son las acciones que pueden realizar las personas que juegan dentro de nuestro juego. Correr, saltar, luchar, nadar, investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser diferentes acciones que hagan las personas que juegan desde una perspectiva muy reduccionista. Esas mecánicas sabemos que se entrelazan entre sí para confeccionar un apartado reglístico que haga una experiencia de juego concreto. Bien, ¿qué es el camino? El camino es un concepto muy guay porque lo que determina el camino es cómo esas mecánicas se entrelazan entre sí formando un camino que da lugar a una experiencia de juego en concreto. Ese camino que se marca con las mecánicas de juego no deja de ser su corazón, el corazón del juego que estamos diseñando. Y ese camino, dicen algunos diseñadores y diseñadoras, es imprescindible definirlo en la fase de conceptualización y de elaboración de la narrativa, del enfoque narrativo, porque no es lo mismo el enfoque narrativo que la narrativa en sí misma. Es una cosa que yo no tenía clara antes, pero leyendo mucho me quedó más o menos clara. Y es que la narrativa es la parte que escribe la persona responsable del guión dentro del juego, del storyteller designer. Es esa narrativa que lo que hace es un camino árido, porque al final el camino de mecánicas es un camino abstracto y árido, adornarlo y ponerlo preciosista, para que el juego sea mucho más atractivo visualmente y mucho más bonito, y sobre todo para que el juego sea mucho más divertido. Pero no deja de ser unos arbustos, unos árboles, un adorno que le ponemos al camino árido de las mecánicas para que el juego sea más atractivo y más divertido. En cambio, el enfoque narrativo es algo que se hace previo a la narrativa, que es la perspectiva y la visión que queremos dar nosotras y nosotros como narradores dentro del propio juego, nuestra ubicación y cómo queremos que las futuras jugadoras y jugadores consuman la historia del juego. Eso es el enfoque narrativo. Cuando sabemos el enfoque narrativo y el tipo de experiencia que queremos ofrecer, entonces elaboramos el camino con todas las mecánicas que van a ayudar a que ese enfoque narrativo sea posible y que esa experiencia sea la que buscamos y sea disfrutable por parte de los jugadores y jugadoras. ¿Tipos de enfoques narrativos que existen? Pues muchos. ¿Cómo queremos que consuman la historia nuestros jugadores y jugadoras? Mediante secuencias dentro del juego que hagan pequeños parones en los momentos valle. Queremos que el escenario nos cuente la historia según vayamos moviéndonos a través de él. Queremos investigar y hacer preguntas a los diferentes personajes no jugadores dentro del escenario. Queremos que la narrativa se nos cuente a través de diálogos que vayamos leyendo. Depende del tipo de juego que queramos hacer, el enfoque narrativo va a variar muchísimo y va a ser totalmente diferente conforme a las mecánicas y al camino que vamos a decidir. La gracia de todo esto es que muchos diseñadores y diseñadoras determinan que el camino jamás puede ser obstruido, ni siquiera por la propia historia. Una vez que tenemos la experiencia y el enfoque narrativo, construimos el camino. Y después vendrán los guionistas y los storyteller designers para construir la narrativa ajustándose a las mecánicas y al enfoque narrativo. Vamos a poner algunos ejemplos muy sencillos de todo esto que acabamos de decir, con algunos géneros simples de videojuegos. Por ejemplo, disparos en primera persona. ¿Qué mecánicas habituales tienen los disparos en primera persona? Los shooters. Pues es apuntar, disparar, esquivar, saltar, etcétera, etcétera. Sabemos esas mecánicas, pero sobre todo, ¿cuál es el enfoque narrativo? Pues queremos narrativas normalmente de ritmos trepidantes que estén orientadas totalmente a la acción real in situ. Y dejamos las partes más largas de la historia donde se nos cuenta la historia para las cinemáticas, para que las personas que jueguen tengan momentos de relajación. Ese es el enfoque narrativo. Aún no tenemos la historia ni tenemos nada, pero el enfoque que queremos es ese. Con ese enfoque utilizamos las mecánicas de correr, disparar, saltar, esquivar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es que la historia que el guionista o la guionista escriba se embeba en ese enfoque.
Un juego de estrategia. ¿Qué se hace en un juego de estrategia? Pues al final es gestión de recursos pura y dura, movimiento de unidades, combate táctico, conquista, etcétera, etcétera, etcétera. Son mecánicas habituales. La gracia de esto es que la narración de los juegos de estrategia se basa sobre todo en eventos, ¿vale? Que cuentan los elementos desde la historia que estamos viviendo a medida que ocurren en el juego y nosotros vamos progresando poco a poco dentro de él. Son escenas muy cortitas que aparecen al principio y al final de una misión o de un mapa. Como estos ejemplos, hay un montonazo. En los RPGs, que lo que se busca es la búsqueda, la exploración, el combate, la interacción entre personajes, etcétera, 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 pues lo que queremos es elaborar tramas complejas y de ritmo pausado y totalmente lento, que se puedan conectar entre sí y que enriquezcan de una manera notable con tramas aún más profundas de personajes secundarios. ¿Vale? La historia, el enfoque narrativo es que siempre está presente a lo largo de todo el escenario en cada conversación que hagamos. Con lo cual las mecánicas, el camino que vamos a hacer, tiene que estar muy enfocado a la conversación, a la exploración, a la interacción para que ese enfoque narrativo se cumpla. Me gusta este concepto del camino y me ha gustado compartirlo con vosotras y con vosotros porque a mí me ha ayudado un montón para diseñar mis juegos. Saber qué experiencia quiero ofrecer, qué enfoque narrativo quiero que hagan y a partir de ahí construir el camino y por supuesto contar con una maravillosa o maravilloso guionista que nos ilustre y nos haga preciosista ese camino en principio árido plagado de mecánicas. Bueno, hasta aquí todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!